El día de hoy vamos a ver todo lo que es referente a una tipología de puentes que ha estado en los últimos 5 años bastante desarrollándose en el Perú. Eh, esta, por más que el concepto o la mecánica de transmisión de fuerzas es relativamente antiguo, los puente arco han tenido su bastante relevancia desde que la tecnología de materiales ha ido evolucionando. Claro, en un principio los puentes arcos eran de roca, uno encima de otro, sin ningún elemento aglutinante o cemento en el medio, ¿no? Y eso está presente en las antiguas culturas, ¿no? Eh, Podemos decir de que esto es de la época antigua, se podría hablar de los puentes romanos, ¿no? Eh, una consulta, ¿ya hemos hecho puente arco acá en esta sesión? Jóvenes, ¿me pueden confirmar si ya hemos hecho puente arco? Me parece que ya hemos hecho puente arco, ¿o no? A ver si preguntamos. Darien Mansur, activa tu audio. Daniel Mansur. Ya hemos hecho puente arco, creo, ¿no? No, no, hemos hecho celosía. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Sí, me estoy olvidando las cosas del año pasado. Ya, dale, continuamos. Entonces, bueno, entonces los primeros puente arco eran básicamente con ya la ingeniería encima, datan de la época del Imperio Romano, ¿no? Esencialmente en los países que ocupó el Imperio Romano, que son Italia, prácticamente. Entonces, si se dan cuenta, estos arcos son de tablero superior, y van y todavía podían hacer pilares intermedios, o sea, para cruzar ríos. Entonces, ciertamente ya tenían aquí una ingeniería envuelta en este diseño. Luego, cuando ya pasada esa época, empezamos un poquito la época, llamémoslo así, moderna, la primera revolución industrial, el aparecimiento del acero como materia de construcción, se podrían tener luces más amplias. Si ustedes se dan cuenta, estas luces no superaban los 10 metros quizás, ¿no? eh, o llamémoslo así, 15 metros o un poco más. Miren, el tramo de esto total tiene 38, tiene un, dos, tres vanos. Pero ya con el aparecimiento del acero, se podían coberturar luces mayores, ¿no? En el caso de este arco, arcos en Gran Bretaña, ya tenía, que fue construido en 1779, ya tenía una luz de 30 metros, ¿no? Y entonces ya se evitaba poner un pilar intermedio. ¿Qué, qué, cuáles son las partes para un puente arco? Y esto es algo que siempre uno debe tener en cuenta para la hora de plantear sus diseños o también cuando ya vienen en planos, ¿no? Ciertamente acá está en inglés, pero bueno, vamos a hacer una traducción libre. La parte de arriba es el tablero, ¿no? La altura de acá, bueno, se le dice altura, otros le dicen flecha máxima. La viga arco es la que viene acá, la que sale desde el estribo izquierdo al estribo derecho, viceversa, ¿no? Los estribos, ¿no? En ambas partes. Tenemos las columnas que van a unir la viga arco con el tablero, y todos los demás elementos dimensionales, como el espesor de la viga, el espesor de las columnas, el centro de eje de las vigas, y finalmente la longitud del claro o longitud span o longitud o luz, como lo quieran llamar. Tiene muchos nombres esta distancia, ¿no? Entonces, el puente arco básicamente está sujeto a todas las cargas que los puentes comúnmente están este, expuestos.
Pero el mecanismo de transmisión de fuerzas en este caso se va directamente a la viga arco y la viga arco lo transmite hacia los estribos, ¿no? Esto es lo principal o lo llamémoslo así, lo relevante. Entonces, los camiones o los carros que puedan pasar sobre el tablero, las cargas son distribuidas a través de la columna hacia la viga arco. Y de la viga arco, las cargas se transmiten hacia los estribos, ¿no? Y hacia el terreno. Entonces, aquí viene una pequeña reflexión, la primera muy importante reflexión, que sería que los estribos tendrían que tener una capacidad portante aceptable, es decir, la cimentación tendría que ser sobre roca. Si es que uno de los estribos no tuviera roca, el tema se complica grandemente. Ya tendríamos que hacer una serie de cimentación profunda y en lo cual es más oneroso. No es que no se puede, sino que cuesta más. Pero ciertamente la idea es buscar la parte del valle o la parte del río donde por lo menos en uno de los extremos haya roca. Entonces, ¿cómo se puede clasificar estos puentes de arco? Es de acuerdo a la ubicación del tablero. Al igual que en los puentes de celosía teníamos tablero superior, intermedio, inferior, en el puente arco exactamente igual, donde podemos decir que el tablero superior es porque está el tablero por encima de la viga arco, tablero intermedio lo atraviesa y también el tablero inferior está por debajo de la viga arco. Entonces, aquí el mecanismo de transmisión es diferente, bueno, es el mismo, ¿no? Es tablero, columnas, viga, arco, es el mismo, ¿no? Pero claro, aquí va desde arriba hacia abajo y el otro va desde abajo hacia arriba, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, ¿qué fuerzas nosotros encontramos al plantear un diseño de puente arco? Por ejemplo, si es tablero inferior, sabemos que en los dos extremos o en los dos estribos se van a generar fuerzas, ¿no? O van a llegar fuerzas. Y esas fuerzas que van a llegar van a ser prácticamente las fuerzas axiales o normales que suben a través de todas las columnas o los elementos verticales, se deslizan a través de la viga arco y llegan hasta el apoyo. Entonces, en el apoyo van a conjugar tres tipos de fuerzas. La fuerza normal a través de la viga arco, la fuerza normal a través de las vigas maestras o longitudinales y la propia reacción del apoyo, ¿no? Y acá se dan cuenta que tenemos un nodo que podemos hacer equilibrio, ¿no? Eh, Estructuralmente estas cargas son distribuidas y cada una de las columnas tiene un estado de equilibrio, ¿no? Entonces, no es mayor misterio ello. Sí, este tipo de problemas, por más eh, sencillos y hayamos hecho en estática, se pueden determinar diagramas de cuerpo libre, equilibrio y todas las mayorías de estas estructuras son isostáticas, entonces las tres leyes de equilibrio son válidas, ¿no? Como tenemos una clasificación, ahora, no solamente, claro, esta lo hemos visto como en 2D, ¿no? Acá tenemos una imagen en 3D o real, donde podemos ver un puente y tiene uno, dos, tres, cuatro vigas arco, ¿no? Cuatro vigas arco, las vigas transversales, ¿ya? Lo que se llaman diafragma, eso ya lo hemos visto, que tienen por objetivo mantener la geometría y también que no se abran o se junten las vigas por cualquier efecto sísmico. Tenemos el estribo, tenemos el tablero, tenemos las columnas. Pero aquí podemos ver de que en uno de los estribos se ha hecho obras complementarias, ¿no? Quizás una cimentación profunda por aquí y un remediamiento, una estabilización de taludes. Y por aquí, si ustedes pueden ver una alcantarilla con una cuneta que va directamente al río, que sería para el manejo de aguas superficiales, ¿no? O el subdrenaje también a través de estos muros que se han puesto. La idea básicamente es proteger la cimentación, como en cualquier otra estructura. Este es el puente Tingo, ubicado en Cajamarca, cuya longitud de tramo a tramo es de 75 metros. Acá tenemos ya no estamos hablando de un tablero superior, estamos hablando de un tablero inferior, donde las columnas no son de concreto armado, por el contrario, los tirantes, antes le decíamos columna, en este caso eran columnas,
ahora son tirantes. Estos tirantes o en general elementos verticales ya son de otro material, son de acero, ¿no? Y son cables de alta densidad que están unidos y hay ciertas características para diseñar el esfuerzo que debe soportar o resistir estos cables, ¿no? Entonces, este es un tablero de arco inferior, donde también podemos decir de que las vigas o arco solamente son dos, fíjense, y están arrastradas en la parte superior para mantener la geometría, mientras que en el ejemplo anterior eran cuatro, ¿no? Entonces, tenemos. Ahora, aquí podemos notar de que la cimentación no ha sido tan exigente o rigurosa que la anterior, porque la anterior sí se nota que ha habido bastante movimiento de tierra y conformación de talud y encauzamiento de drenaje, ya sea superficial o subsuperficial. En el otro no, ¿no? Podemos notar de que de repente y posiblemente por un tema geológico, las condiciones de cimentación son muy positivas. Entonces, no vemos mayor intervención. Finalmente, acá tenemos otro tipo de puente, ¿no? Es un puente con arco tablero inferior, ¿no? Podemos ver que se está construyendo y la característica de este puente es de que es 100% la estructura es de acero, ¿no? Acero, estos elementos, ya sean verticales o inclinados, tipo arriostes, no son sólidos, son elementos de acero hueco, ¿no? Que también es válido. Y similar, la sección de la viga arco es sección cajón metálica, ¿no? Este es otro tipo de puente. Miren, aquí, por ejemplo, ya estamos en el orden de 120 metros sin ningún pilar en el medio. Sería luz efectiva, ¿no? De extremo a extremo. Ya estamos hablando de 120 metros. Entonces, así como esto, el comentario que yo di al empezar la sesión era de que en los últimos años acá en Perú se estaba usando, y era porque esto, ¿no? Porque los ingenieros peruanos ya nos hemos especializado en el planteamiento, ejecución y construcción de este tipo de puentes. Pero en fin, hay muchas, llamémosle así, tipologías o clases o tipos de puentes que podríamos llamarle dentro no, bueno, tipos no sería, es, el tipo de puente es arco, estos son clases, o sea, ¿no? Para no redundar. Entonces, la primera clasificación que podríamos agrupar es según su sistema estructural, ¿no? Y el primer sistema estructural, tal y cual como ustedes llevaron en alguna vez en análisis estructural, valga la redundancia, era en función de los apoyos, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos vigas que eran simplemente apoyadas, empotradas y cosas de esas? Entonces aquí también, ¿no? Si se trata de una estructura simplemente aquí empotrada de la viga arco sobre las cimentaciones, vamos a decir que es un puente tipo arco sin articulaciones. Si en uno o dos, o en este caso son dos, si en los dos extremos de las cimentaciones está articulado, o sea, hay una rótula, lo cual elimina los momentos en estas uniones, entonces vamos a decir de que es un biarticulado. Si, por el contrario, muy similar en el caso de los puentes que tenían vigas en el medio, ya me olvidé su nombre, el puente Herbert, ahí está, tiene una viga una rótula en el medio, entonces esta viga ya no sería biarticulada, sería articulada, triarticulada, ¿no? Uno, dos, tres. Entonces, esta es una primera clasificación, ¿no? Según su sistema estructural. Ahora, si todo el área, todo, la sección es vaciado netamente, como si fueran en la época antigua, rocas, por ejemplo, roca concreto, estábamos hallando de una sección sólida, ¿no? Si en vez de que sea sólida, tiene muchos, llamemos así, en el análisis vemos que tiene desplazamiento, ya sea en uno o los dos ejes, puede ser arrastrada, ¿no? Y si aparte de este arrastramiento necesitas adicionarle mucho más uniones, ya le llama arrastramiento en junta, ¿no? Bueno, estas son las secciones. Por aquí abajo también los pongo en inglés, ¿no? Por ejemplo, la sección G
es tipo arco corbata, tied, ¿no? El H es arco alargado, Langer. El I es Low's Arch. Este sí es el seguro es por el nombre de la persona que lo configuró. Y el último, que es el J, también es lleva el apellido de la persona que lo configuró, que es Nielsen. Y en este último, que es el J, me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque hablando bastante sobre la ingeniería peruana, la mayoría de los profesionales que llevaron los cursos de especialización y que empezaron a plantear diseños, plantean este tipo de puente, ¿no? El Nielsen simple y hay un Nielsen modificado. Nielsen es un ingeniero que creo que todavía está vivo, plantea sus puentes, ¿no? Es un diseño, llamémoslo así, no tan antiguo, tendrá pues 20 años, ¿no? A comparación de, por ejemplo, el puente tipo Bailey, ¿no? El tipo Bailey sí es de la Segunda Guerra Mundial, eso lo postuló un ingeniero británico, ingeniero civil británico. Entonces, presten la atención a este tipo de puente, ¿ya? Nielsen. Bueno, entonces, ya, salvado un poco la clasificación y la tipología, que es lo importante en la formación de un ingeniero civil a nivel de pregrado, podemos también empezar a ver algunos predimensionamientos de algunas variables, ¿ya? En el caso que se trate de secciones sólidas o de concreto armado, hay ciertas relaciones geométricas que la bibliografía recomendada, por ejemplo, aquí yo he usado el libro de Bridge Design Concept and Analysis de Reis and Oliveira, ¿ya? Estos señores, es un brasileño que se fue a hacer un doctorado a Estados Unidos bueno, y avanzó bastante en lo que es ingeniería de puentes. Entonces, así como él, hay dos o tres libros bastante importantes de la ingeniería de puentes y cada uno de ellos plantea predimensionamientos. ¿Ya? Yo me he tomado el trabajo de comparar unos con otros y quizás ustedes también puedan buscar bibliografía y está por ahí, ¿no? Por ejemplo, si Reisa Olivera plantea que el espesor o la base entre el peralte de la viga arco sea entre el 0,5 y 2, en otra bibliografía dice que es entre 0,7 y 2. Entonces, siempre está en ese rango, ¿ya? Pero es cierto, acá si se dan cuenta, el espesor entre la altura a veces es de 1 a 2, claro, por el espesor de 1 a 2. Aquí, por ejemplo, es de 1 a 2, si se dan cuenta, ¿no? Si este espesor vale 1 metro, la altura es medio metro, ¿no? De 1 a 2. Entonces, pero también puede ser completamente al revés, ¿no? De 2 a 1. Entonces, hay sí, muchas recomendaciones que hay que seguir. Ahora, si es en el caso, no estaríamos frente a un diseño planteado como concreto armado o sección sólida. Por el contrario, sería una sección hueca. El material predominante, no es que no se pueda, pero el material predominante sería acero. Sí, sí, también hay secciones huecas de concreto armado, por supuesto que las hay, pero en su mayoría quizás es más recomendable poner secciones huecas con acero, como lo han llenado todo Lima, ¿no? Por ejemplo, acá yo vivo en Surco, en el Derby, son secciones huecas de acero, ¿no? Voy a tratar de tomar una foto o veamos por internet y eso, y de verdad, se usa bastante. Entonces, en ese caso ya no es de 0,52, ya es de 1 a 2. Entonces ya el arco tipo cajón o costilla cajón ya tiene esta configuración, ¿no? Y adicional a ello se le ponen los arriostes. Siempre, hasta en el concreto también se pone, ya, claro, en el concreto no se llama arrioste, en el concreto le decimos diafragma, pero bueno, tiene la misma función de evitar desplazamientos laterales, mantener la geometría, que no se abra, que no se cierre. Perfecto. Luego, en el caso, existe otro tipo de sección que también es muy común, que no es cajón vacío, sino es llamémoslo así, un prefabricado
ya múltiple, podría ser de 3 o de 4 o de 6, ¿no? En este caso, por ejemplo, es de 3, ¿no? Uno, 2, 3, ¿no? Acá la foto es de 3, uno, 2, 3, ¿no? Y se dan cuenta que aquí es sección cajón y es de concreto. Y se ha unido uno por uno, acá hay una serie de grúas que van izando y van montando uno por uno las secciones hasta que se termina totalmente la viga arco. Entonces, en este caso, lo recomendable es que sean prefabricados, ¿ya? La pregunta natural dice, ¿y qué pasa? ¿Podemos hacerlo vacío en situ? Sí, es más complicado, los estándares de calidad deberían ser mucho más altos, pero se puede hacer, ¿no? Como les digo, lo más común es hacerlo prefabricado, al costado implementas tu batching plan de concreto, haces tus encofrados, tu estructura de acero, te veo tus gatas hidráulicas, porque muchos de ellos son preforzados también, o sea, son prefabricados y son preforzados. Entonces, eso depende mucho de la metodología de ejecución. Para ese caso, si son elementos prefabricados, tendrías que tener grúas, ¿no? Y el diseño tendría que tener un elemento de izamiento para que no se quiebre. Finalmente, algunos de los parámetros de control, resumiendo todo lo que hemos hablado, sería que materiales podemos tener 100% acero, 100% concreto o mixto. Los apoyos pueden ser totalmente empotrados o bien empotrados, porque son dos apoyos, biarticulados si los dos apoyos tienen rótulas, o triarticulados si en el medio de la viga arco ponemos una rótula más, tipo la viga Gerber que nos hablaba anteriormente. Pero aquí, por ejemplo, en esta foto podemos ver de que este elemento es biarticulado, ¿no? Ahora, para darles una idea, esta concepción ya no mucho se usa, ¿ya? Es una concepción antigua. La puedes tocar más que todo por temas académicos. Si alguno de ustedes viaja a Europa, este es países, Australia, por ejemplo, y ahí todavía hay puentes que tienen pues 60 años, 50 años, y que son triarticulados, ¿no? Y con el mantenimiento adecuado, porque es acero, se puede alargar su vida útil 100, 150, sin ningún problema. Los tableros ya terminamos con lo que es las vigas, ¿no? Ahora, los tableros, la sección transversal del tablero puede ser desde la sección más básica, que es la sólida o tablero tipo losa, la segunda más básica, que es viga losa, ¿no? Que pueden ser acá, o pueden plantear todas las demás, ¿no? Los cajones, las doble T y todo eso. Entonces, ahí no hay mayor misterio, siguen planteando lo que ustedes consideren adecuado, ¿no? Dentro de todo lo que estamos hablando, entonces existen los parámetros de diseño, llamémoslo así, las dimensiones que nosotros tenemos que predimensionar. Antes de meterlo al CS Bridge, nosotros tenemos que hacer un predimensionamiento. Acuérdense que los cálculos, si bien los puedes hacer manualmente, con una hoja Excel, quizás con una hoja matemática, tipo MATCAT o MATLAB o todo eso, mm, ya no tendría mucho sentido a estas alturas, ¿no? Porque todo el cálculo estructural y los datos en funciones para el diseño te los da el CS Bridge y esta configuración la tiene. Entonces, lo único que tú tienes que alimentar es predimensionar, ¿no? Y no puedes predimensionar pues como si fueras a libre albedrío, tienes que predimensionar con estos parámetros que te da, ¿no? Que son en función de buenas prácticas. Y ahí están algunos de los parámetros que vamos a hacer. Por ejemplo, la longitud de diseño, ¿no? Que es todo esto de extremo a extremo. La flecha del diseño, que es esta parte de acá. Y el ratio de flecha entre longitud, ¿no? Llamémoslo, tres datos de entrada que podríamos tener, ¿no? Ahora, la relación que tenemos del arco tablero, ya hemos dicho que en función a ese es la altura entre su base, ¿no? La distribución de las rigideces y bueno, y todo esto. Entonces, aquí, a partir de ahora, les voy dando algunas buenas prácticas para el predimensionamiento de este tipo de tipología de puentes. Por ejemplo, ¿no?
Este puente es bastante competitivo para luces superiores a 275. Entonces, en el caso de las puentes departamentales, esto que tipo que puso Provías por todo el Perú, son puentes que van hasta 170 metros. O sea, en realidad, los puentes de arco pueden darle hasta 300 metros sin ningún problema. Así que allí el diseño no es tan, llamémoslo así, honoroso que digamos. Pero se plantea, ¿no? Entonces, claro, en el costo sabemos que el costo es igual o ligeramente de un puente arco es más que otro puente, o sea, que un puente celosía. En la escala de costos saben que el más simple es el más barato y subiendo, subiendo aumenta también su costo. Entonces, si vamos a comparar los costos de construcción de un puente arco con un puente celosía, el puente de arco es mucho mayor. No mucho mayor, pero es más. Entonces, como este tiene una performance buena para longitudes mayores a 300 metros, es la clara selección para atravesar los ríos de la costa y de la sierra peruana. No tanto de la selva, porque son mucho más amplios, ¿ya? Los de la selva sí ya no tienen solo 300 metros. Miren la longitud de Aguaitía, ese sí ya no, con Puente Arco no se podría. Pero por lo menos para los ríos de la costa, que son bien estrechos, y sí, completamente califican, y para gran parte de los de la sierra. Entonces, la gran desventaja, porque no todo es color de rosa, ¿no? Eh, dice que el tema es constructivo, ¿no? Y el tema atirantado, porque esto tiene una gran cantidad, de una gran, llamémoslo así, rigidez en el cuanto al control de calidad. Acá vemos un poquito lo del ACI, ¿no? Acuérdense que esta es una clasificación que siempre pongo a manera de bibliografía porque ya hay una de mucho más longitudes, ¿no? No la tengo acá, ¿ya? Pero supera. Acá nos dice que en concreto usemos entre 880 y 390 en acero, en 130 400 y si es un acero reticulado hasta 520, ¿no? Entonces nos están dando estas luces que podríamos cubrir sin ningún problema. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros ponemos? Por ejemplo, en el examen final le voy a decir, predimensióname un puente arco para 300 metros de longitud, considerando tal, tal, tal. Les voy a dar las consideraciones topográficas, que es lo que se plantea que es un dato de campo. Entonces, de acuerdo a ello, lo primero que ustedes tienen que ver es una relación, ¿no? Flecha-longitud, que es lo que acabo de decir, ¿no? Y esa relación ya también tiene que tener un rango. Lo que la bibliografía nos dicen es de que esté entre un décimo y un tercio. Entonces, entre eso tú podrías ser. Puedes empezar con un décimo, ¿no? Que va a ser un puente sumamente bastante, llamémoslo así, con una flecha bien suave, llamémoslo así, o con una curvatura suave, no la flecha recta. Hasta 1 en 3, cuando ya sería una flecha bastante pronunciada. Entonces, pero en fin, ¿qué da ese parámetro? Entonces, por ejemplo, este cuadro yo lo saqué es un cuadro del ingeniero Manterola, lo saqué sobre unos puentes en España, ¿no? Y el ingeniero Manterola lo que hizo, se hizo un inventario y empezó a ver de todos los puentes que eran tipo arco y vio cómo se comportaban, ¿no? Claro, son puentes bastante antiguos, ¿no? Sería interesante ver esto con puentes construidos a partir del 2000. Estos puentes han sido construidos hasta 1995. Lo más reciente, ya, entre comillas, es el puente de Chateaubriand en el 91, en Valle Gros en el 91 y el viaducto de La Peña en el 95. Entonces, si nos vamos a fijar la proporción de la flecha entre la longitud del span, aquí está entre 1,8, el de Châteauroux, el de Valle Gros entre 1 a casi 4 y el viaducto La Peña y también entre 1 a 1,4, ¿no? Entonces, fíjense si cómo estamos respecto acá. Entre 1 a 10 a 1 a 3, 1 a 4, ¿no? Estamos bien pegados acá, ¿no? Al extremo derecho. Y bueno, los puentes más antiguos quizás tienen otras configuraciones, ¿no? A ver, vamos a ir a un puente antiguo en el 80, 1 en 6, bueno, en el 64, 1 en 8 casi, en el 63, 1 en 6, 66, acá hay uno en el 96, mira, 1900 en el Regenta, 1 en 4, ¿no? Entonces, están bien pegados al 1 en 3.
Y es por algo, pues, ¿no? Es porque tienen mejor performance, más fácil de construir y bueno, la durabilidad está asegurada también, ¿no? Genial. Ahora, ¿cómo podemos, ya definimos la primera variable que es la relación entre la flecha y la longitud? Ahora lo que tenemos que ver es cómo se desarrolla la curvatura. Y aquí existen dos tipos de teorías. Algunos dicen que no tanto debería ser una curvatura, por el contrario, debería ser una catenaria, ¿no? O sea, disculpen, no debe ser una curvatura parabólica, debería ser una curvatura catenaria. Entonces, pero pues, si vemos acá, bueno, puedes usar ambas, ¿no? Teóricamente podrías usar ambas, pero en el uso y la práctica común y de la ingeniería actual, la que se utiliza y la que el software SS Bridge también hace mención y desarrolla es catenaria, ¿no? Donde una de las variables es la flecha, el E es una proporción en función de X y L, ¿no? Y M es la carga o muerto unitaria, es un parámetro del eje del arco, ¿no? Entonces, no hay mayor misterio, el desarrollo de la curvatura tipo catenaria se corresponde a esta forma, ¿no? ¿Cómo es el análisis estructural, no? Si nosotros nos podemos a pensar y hagamos un corte en esta viga tipo arco, vamos a saber que están presentes los tres esfuerzos, igual que análisis estructural, ¿no? El axial, el cortante y el momento. Entonces, la distribución de esfuerzos en este punto, cuando la carga es totalmente horizontal, es básicamente así, ¿no? Trapezoidal, ¿ya? Entonces, es una carga vertical y bueno, y fluye a través de toda la curvatura o la curva catenaria. Acá mismo lo dice, miren, si se trata de una carga vertical, que es este caso, ya vertical distribuida proporcional a I, en ese caso no habrá momento deflector en la nervadura del arco cuyo eje es la curvatura de la catenaria, ¿no? Bueno, pero también tú defines los X y también vas en función de los espesores. También tienes que ver algún tipo de variable para los espesores, ¿no? Entonces hay ciertas formas, por ejemplo, para los espesores se puede predimensionar en este aspecto, ¿no? Ahora, esto es en cuanto, ustedes sabían que al principio nosotros predimensionábamos los tableros en función de la luz, ¿no? Aquí, por ejemplo, también es en función de la luz, pero es en la luz del arco, ¿ya? Entre 100 más delta de H, donde delta de H es de acuerdo a la configuración, si son con cajones o múltiples o dos o más, ¿no? Entonces, aquí tienes una fórmula eh, para empezar a iterar, obviamente, o para aproximar. Pero también vale decir que el rango que tú deberías tentar debería estar entre 1,55 a 1,75 para el espesor del tablero. Eh, ¿Qué pasa si son espesores no constantes? Esto es un poco usualmente debería ser constante, ¿no? Yo recomiendo que sea constante, pero en algunos casos, si ustedes podrán observar o en algún momento observarán, el espesor de la viga, no, la viga no es constante, empieza más ancho y se va poniendo más angosto como se acerca al centro de la luz. Entonces, para ese caso, las buenas prácticas nos dicen, mira, si no vas a hacer espesores constantes, o sea, vas a hacer espesores no constantes, en el arranque, que es pegado a los pilares, que tus espesores varíen entre 1L entre 29 al 75 y en la parte de arriba, en la corona, donde está el centro de luz, entre L 44 y 75, ¿no? Pero en general, estos son recomendaciones. Lo que sí te dicen es que no seas menor a 1 en 20, ¿ya? Cuando estamos hablando en función de los tableros, también hay ciertas proporciones que tienes que considerar, ¿no? Como son la distancia entre tableros, ya tienes la distancia, si tienes el lujo total, puedes saber cuánta cantidad de columnas vas a plantear. Y eso es un ejercicio común. Yo te digo, predimensiona, tú me vas a decir, tiene
6 columnas, tiene 5 columnas. Por ejemplo, en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en la mitad y 6 en el otro lado serían 12. ¿Cuánto es la separación de cada uno? ¿En cuánto es la altura de cada uno? ¿Cómo es el detalle en la unión de cada uno? ¿Tiene pedestal? ¿No tiene pedestal? ¿Cómo se calcula el pedestal? Todo esto son secciones típicas ya previamente construidas, definidas, ¿no? No tendrían que tener mayor problema. Lo que sí tienen que saber es cómo predimensionar para el primer iterativo en el software. Aquí tenemos ya en el sección transversal cómo podrías hacer llamémosle, el arriostramiento entre las columnas arco, ¿no? Entre las vigas arcos, discúlpenme. Entonces, esta variable de este lateral o arriostramiento lateral entre la longitud o la luz no debería sí ser mayor a 20, ¿no? Entonces, si es 4 y la luz es 200, debería ser. Pero este 4, ese RL es la altura disculpe, la altura de la viga, no es la luz. Así también, en el caso de que sean aquí, también tenemos otra variante, ¿no? Dice, eventos de entrejunta, tipo spandrel, también podríamos ver, miren, aquí es la longitud de la viga, ¿no? Y aquí es otra configuración. Esto es cuando la columna y el tablero no son, no son vaciados independientes, son monolíticos. Si se está hablando de que es monolítico, significa que toda esta estructura es rígida. Entonces, ahí tiene otro tipo de configuración. Si ya no llega al tablero y tiene un arco entre columna y columna, también tiene su predimensionamiento. Ajá. Ahora, si no es tablero superior, es tablero inferior, ya no se llaman columna, se llaman colgantes, se llaman tiradores, como quieran llamarle, pero siguen siendo elementos verticales y también tiene su propia distribución. Cuando es tablero intermedio, también tiene su propia distribución en función de su flecha y su longitud, ¿no? De la longitud del claro. Ok. Ok, bueno, vamos a llegar hasta acá, hasta el tablero intermedio. Voy a coordinar con su delegado a ver si podemos hacer una sesión mañana para terminar esta clase. Ya, pero ya tenemos 45 minutos, ¿no? Ok. No sé si se encuentra su delegada en la sesión. Delegada, ¿te encuentras? Sí, ingeniero, buenas tardes. Ya. Nos quedamos hasta el diseño de puente de tablero intermedio, ¿ya? Mañana vamos a ver si tenemos otros 45 minutos para terminar toda esta sesión, ¿ya? Coordinamos por interno. Ok, ingeniero. Ingeniero, Ok, sí, ¿está culminando ya? disculpe. ¿Está culminando ya las clases o continúa? No, vamos a culminar ahorita y mañana retomamos, pues, ¿no? ¿O quieren continuar un break y continuamos más tardecito? ¿Qué dicen los compañeros? Mi papel. No sé, coordina, me avisas, ¿ya? Ok, ingeniero. Ya. Vamos a dar un break entonces para que ustedes también puedan tomar algo de líquido, 45 minutos. ¿Ya?